Llegó como un veterano para poner orden en la defensa, un líder contrastado en la liga. Fichado a coste cero para aportar jerarquía y experiencia, generó ilusión, prometió compromiso. Su presentación en julio de 2023 parecía el inicio de una relación sólida, la pieza que le faltaba al puzzle defensivo de un Barça que aspiraba a todo. Se enfundó la camiseta blaugrana, besó el escudo y el barcelonismo pensó que, por fin, tenía al central zurdo que tanto había buscado. Pero, un año después, silencio, una salida abrupta por la puerta de atrás. El Barça lo apartó sin explicaciones claras, envuelto en un misterio que la directiva intentó ocultar bajo una alfombra de excusas económicas y deportivas. Pero la verdad es mucho más compleja e incómoda. Esta es la historia que no te contaron sobre por qué Íñigo Martínez tuvo que decir adiós, una historia que destapa, una vez más, el caos en la gestión de uno de los clubes más grandes del mundo. ¿Qué pasó realmente con Íñigo Martínez? Como un jugador que fue una figura importante en la conquista de un triplete nacional en la temporada 2024-25, con Liga, Copa y Supercopa, es empujado a salir del club apenas unas semanas después. La versión oficial habla de fair play financiero, de la necesidad de liberar masa salarial. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿O estamos ante otro escándalo silencioso en Can Barça, una trama de promesas rotas, pactos secretos y una gestión que sacrifica a sus propios soldados para tapar sus errores? Section 1, el pilar inesperado y la salida incomprensible para que entiendan la magnitud de este escándalo. Primero tenemos que ver lo importante que Íñigo Martínez se había vuelto en el equipo, tras una primera temporada, la 23-24, marcada por lesiones que limitaron su participación. La llegada de Hansi Flick al banquillo lo cambió todo. El técnico alemán vio en él al líder que necesitaba para su saga. Se convirtió en el único central zurdo natural de la plantilla y en un hombre fundamental para el entrenador. Durante la campaña 2024-25, Íñigo fue un auténtico mariscal. Disputó 46 partidos. Fue titular en 45 de ellos y se convirtió en la columna vertebral del equipo que arrasó en España, levantando Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Su experiencia fue clave para el crecimiento de jóvenes como Pau Cubarsí, y su liderazgo en el vestuario era incuestionable. Era, a todos los efectos, un jugador capital, un pilar sobre el que se cimentaba el éxito del equipo. Y entonces, en el verano de 2025, estalló la bomba. De forma repentina e inesperada, se anunció su marcha. Íñigo Martínez, el flamante campeón de todo, se iba del Barça para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudí, y lo más increíble de todo, se iba gratis. El club no recibiría ni un solo euro por el traspaso de uno de sus jugadores más importantes de la temporada. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la afición. Nadie entendía nada. ¿Por qué dejar marchar a coste cero a un jugador tan importante? Aquí es donde empiezan las versiones contradictorias y el intento del club por controlar una narrativa que se les escapaba de las manos. Section 2, las versiones oficiales y las dudas que generan la directiva del FC Barcelona se apresuró a dar dos explicaciones principales, dos relatos que, si los miras con lupa, se quedan a pedazos. La primera fue la versión económica. El club, ahogado por sus problemas con el fair play financiero de la liga, necesitaba desesperadamente liberar masa salarial para poder inscribir a los nuevos fichajes. La salida de Íñigo, según esta versión, liberaba unos 14 millones de euros, un oxígeno vital para las arcas del club. Pero aquí surge la primera gran pregunta. Si la situación económica era tan precaria, ¿por qué se le ficha en 2023 y se le renueva conociendo perfectamente las limitaciones? Porque construyes un proyecto ganador alrededor de un jugador, al que, un año después, vas a sacrificar por problemas que ya existían. La planificación parece, como mínimo, negligente. Era una solución parche, un acto desesperado que evidenciaba una falta total de previsión. La segunda versión fue la deportiva, aunque fue la menos utilizada por ser la más difícil de creer. Se llegó a insinuar que, pese a su gran temporada, quizás no entraba en los planes a largo plazo. Esta excusa es directamente un insulto a la inteligencia del aficionado. Íñigo no era un suplente, era un hombre de máxima confianza para Hansi Flick, el único central zurdo y un líder. El propio técnico alemán contaba con él como pieza capital. La decisión no fue deportiva, fue una imposición de los despachos, un golpe directo a la planificación del entrenador. Entonces, si las razones oficiales no se sostienen, ¿qué se esconde realmente detrás de esta decisión? ¿Cuál es la verdad que el Barça ha intentado ocultar? Section 3, la verdad oculta, el pacto secreto y el sacrificio forzoso. La verdadera historia es mucho más turbia y revela una gestión caótica. La clave de todo este lío reside en un pacto de caballeros, un acuerdo no escrito en el contrato de Íñigo Martínez, según ha trascendido por diversas fuentes periodísticas. Cuando el jugador renovó su contrato, se incluyó un pacto muy específico. Si llegaba una oferta económica irrechazable de un club de Arabia Saudí, el Barça se comprometía a dejarlo marchar libre, sin poner trabas. El verano anterior, en 2024, ya había existido interés desde Arabia, pero se quedó convencido por Flick. Sin embargo, en 2025,
Con la oferta del Al-Nassr sobre la mesa, Íñigo decidió ejecutar ese pacto. El club no tuvo más remedio que cumplir su palabra. Aquí está el núcleo del escándalo: el FC Barcelona, en su afán por convencer al jugador de quedarse un año antes, aceptó un acuerdo que básicamente ponía una fecha de caducidad a su estancia, dejándolo a merced de una oferta externa y renunciando a cualquier poder de negociación. Fue una jugada cortoplacista que les explotó en la cara. Pero, ¿por qué activar el pacto justo ahora? La situación se volvió insostenible por la desastrosa gestión de las inscripciones. El Barça llegaba al inicio de la temporada 2025-26, sin poder inscribir a sus nuevos fichajes, como Marcus Rashford o Joan García. La tensión era máxima, y el club buscaba desesperadamente fórmulas para liberar masa salarial. En este contexto de caos absoluto, la salida de Íñigo Martínez se convirtió en una solución conveniente. No fue una venta, no fue una decisión deportiva, fue un sacrificio forzoso. El club necesitaba el espacio salarial que lo ocupaba, y la existencia de ese pacto secreto les proporcionó la vía de escape perfecta, aunque humillante. Se vieron obligados a desprenderse de uno de sus mejores centrales de la temporada anterior, a coste cero, para poder simplemente dar un respiro a la hora de inscribir a los nuevos. La realidad que intentaron ocultar es que la salida de Íñigo no fue una decisión. Fue la consecuencia directa de una planificación deportiva y financiera desastrosa. Sección 4. Las consecuencias de un escándalo silencioso. Las repercusiones de este caso van mucho más allá de la simple marcha de un jugador. En primer lugar, deja una imagen de inestabilidad y mala gestión que daña la reputación del FC Barcelona. Perder a un pilar del equipo, gratis, justo después de una temporada triunfal, envía un mensaje terrible al mundo del fútbol y a los propios jugadores de la plantilla. Demuestra que el proyecto deportivo está supeditado a la improvisación financiera. Para Hansi Flick, fue un golpe brutal. El técnico alemán perdía a uno de sus hombres de confianza, al líder de su defensa, y veía cómo su planificación deportiva era dinamitada por decisiones de la directiva. Se quedaba con una defensa mermada en jerarquía, con la presión recayendo aún más sobre los jóvenes y con Andreas Christensen como única alternativa veterana clara. Y para Íñigo Martínez, aunque la oferta económica del Al-Nassr era irrechazable, la salida deja un sabor amargo. Se vio empujado fuera del club donde acababa de ser campeón y donde era una figura respetada y querida. Su adiós no fue el de un héroe que se marcha en la cima, sino el de una pieza sacrificada en un tablero caótico. De este caso, además, se enmarca en un patrón preocupante en la gestión del club, con una sensación constante de crisis interna que no cesa ni siquiera tras los éxitos deportivos. Así fue como el fichaje ilusionante de Íñigo Martínez, el veterano que llegó para poner orden, se convirtió en otro escándalo silencioso. En Can Barça, una historia que empieza con la promesa de gloria y termina con una salida forzosa por la puerta de atrás, víctima de pactos de caballeros y una gestión que vive al día, tapando agujeros a costa de su propio patrimonio deportivo. El club vendió la historia de una dolorosa pero necesaria decisión económica. La realidad es que fue el resultado de su propia incompetencia, la crónica de un sacrificio anunciado que ellos mismos firmaron. Perdieron a un líder, debilitaron al equipo campeón y, una vez más, sembraron dudas sobre su proyecto. Pero esta es nuestra investigación. ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que el Barça ocultó la verdad y sacrificó a Íñigo para tapar sus errores? ¿O piensas que la decisión económica era inevitable? Déjamelo saber en los comentarios, abre el debate. Y si te gustan las historias que no te cuentan en otros sitios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo análisis.